Hola a todos, buenos días, buenas tardes. El día de hoy les voy a guiar en una práctica, una integración completa de todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que quizás sea un poco larga esta transmisión, solo para que lo tengan en cuenta. Y como siempre, recuerden que estos videos quedan grabados aquí en el grupo de Facebook para que los puedan accesar y seguir cuando ustedes quieran, ¿vale? Bien, pues vamos a comenzar prestando atención dentro. Respira profundo, cierra tus ojos. Consciente de que estás consciente. Bien. Y vamos a comenzar por la parte superficial, así que busca un problema externo, es decir, una situación, algo que te haya sucedido, ese algo, ese momento que detonó en ti movimiento emocional o malestar. Puedes elegir algo que hayas integrado ya en el pasado si quieres simplemente profundizar o puedes buscar algo nuevo, algo reciente. Y una vez que identificas ese problema interno, perdón, ese problema externo, esa situación, solo respira. Recuerda lo sucedido, piensa en las personas involucradas, pero no te claves o no te quedes estancado en lo sucedido, sino solo utilízalo para detonar esos potenciales, para sentir las emociones. Bien. Y ahora comienza a hacer ese recorrido por las máscaras del ego. Cuando eso sucedió, cuando eso estaba activo, ¿qué es lo que percibes? ¿Cuál es tu negación? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿O orgullo? Bien. ¿Cuál es la negación que se activa? Solo siéntela y permite que se vaya integrando. Recuerda, tu atención, tu conciencia está en la emoción. Puedes buscar también la emoción que está detrás de esto. Abandono, rechazo o culpa. Bien. Y solo permanece sintiendo esa emoción. Y busca también el rol. ¿Qué papel, qué rol desempeñas ante toda esta situación? ¿Te victimizas? ¿Persigues? ¿O salvas? Solo siente de forma consciente, mantente observando y sintiendo eso que detectas, eso que percibes. Y aunque esta guía va un poco deprisa para llegar a la parte más profunda, si necesitas más tiempo,
Cuando estés viendo esta grabación, puedes pausar y seguir integrando esta parte superficial. Por ahora pasamos a sentir la parte de las herramientas. ¿Qué herramientas utilizas para permanecer en ese rol? Para seguir sintiendo dolor en este tema, en este problema externo. ¿Controlas? ¿Manipulas? ¿O utilizas el poder? Observa y lo que detectes, permanece ahí, respira, habita, siente y observa. Bien, consciente de que estás consciente. Presta atención también a las expectativas. En esta situación, falsas esperanzas, completa seguridad o egocentrismo. Siente, eso es. Solo permanece ahí respirando, consciente. Y busca cuáles de las necesidades se detonan ante todo esto. Acumular, obtener o lograr. Y lo que sea que perciba, solo permanece ahí, solo respira y siéntelo. Y quizá muy de la mano de esta necesidad comiences a percibir la parte de los apegos. Así que si saltas, si lo encuentras, ve ahí al apego también. Pregúntate y siente la respuesta. ¿Hay aquí un apego mental, emocional o físico? Bien, excelente, respira. Y trata de identificar ante todas estas máscaras del ego, ante toda esta parte externa que acabas de recorrer, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Qué es aquello que realmente debes integrar, que ya no tiene que ver con lo externo, que ya no tiene que ver con proyección, sino solo contigo? ¿Cuál es ese problema interno que hace clic para ti? Que al sentirlo, que al sentir o decir esa frase, sientes de inmediato esa presión o ese dolor que dicho problema interno genera en tu interior. Busca, contempla.
Y una vez que comienzas a sentir o que logras identificar ese problema interno, pon tu conciencia ahí y siéntelo de forma consciente. Tal y como hacemos con las máscaras del ego, respira, habita, siente y observa tu problema interno. Bien, respira, consciente, consciente del problema interno a trabajar. Y si notas que tu mente quiere huir o se distrae, repite el problema interno. Dilo donde tú puedas escucharlo, donde tú puedas sentirlo. Incluso no tiene que ser en voz alta, solo puedes repetirlo de vez en cuando en tu mente también. Me siento insatisfecho, me siento insuficiente, soy débil, no soy valioso. Busca cuál es ese problema interno para ti y solo siente el peso, siente la fricción, lo que genera dentro y permanece ahí. Respira, habita, siente y observa. Y al igual que en la parte superficial de esta práctica, observa cómo esa fricción o esa presión que genera el problema interno va disminuyendo según permaneces ahí consciente. Y observa cómo quizás hay una parte en ti que quiere quitar ese problema interno, que quiere resolver o solucionarlo cuanto antes. Siente como esa lucha, esa sensación que rechaza el problema interno, que dice no lo quiero, no lo quiero sentir, y que por lo tanto hay como una urgencia. Vea esa lucha. Da igual si sabes de qué está hecha o qué es exactamente, solo siente esa presión, esa sensación de querer deshacerte del problema interno. Y pon tu conciencia ahí. Y comienza a ir a un estado de Visantara. Encuentra el confort con tu problema interno. Cambia un poco tu actitud. No quiero solucionar, no quiero acabar con él cuanto antes. Quiero entender.
por ahora es mi silla incómoda y tengo la humildad de aceptar esa silla. Elijo encontrar confort. No como resignación, no quiere decir que no va a cambiar, solo que mi urgencia no es quitarlo, deshacerme de este problema interno, sino entender. Así que vea ese estado de Visantara, humildad en ese problema interno que has identificado. Y por supuesto que sigues estando consciente, sigue sucediendo la integración del problema interno, pero ahora es desde una actitud distinta, desde esa humildad. Así que desde ese estado de Visantara, respira, habita, siente y observa ese problema interno. Y nota cómo hay una diferencia. Ahora hay más aceptación, más confort, pero el problema interno sigue estando ahí. Bien, respira, siente. Y comienza ahora a prestar atención, a buscar los patrones internos que se detonan ante ese problema interno. Es decir, busca las máscaras que se activan ya no hacia el exterior, ya no en proyección, sino contigo mismo, contigo misma. Así que repite tu problema interno y pregúntate, cuando ese problema interno está activo, miedo, vergüenza u orgullo. Bien, respira, siente. Y si notas que algo en ti vuelve a saltar a la parte superficial o a la parte externa, solo respira. Toma un momento para contemplar ánima, con esa intención de llevar tu conciencia a lo más sutil, a lo más pequeño de lo más pequeño. Ánima. Es como sacar ese microscopio para profundizar, para ver más allá. Tu intención es ser consciente en lo más sutil, lo más pequeño de lo más pequeño. Ánimo. Y ahí repite ese problema interno que estás trabajando. No tengo valor, soy insuficiente. Repite tu problema interno y observa cuando ese problema interno está activo, ¿cuál es tu negación? ¿Miedo, vergüenza u orgullo? Y ve ahí, siéntelo, consciente. Bien. Recuerda que tu intención, tu deseo es entender. Así que con humildad acepta, esta es mi negación interna, este es mi patrón interno. Y repite una vez más ese problema interno y ante él
Observa si hay abandono, rechazo o culpa. Bien, consciente de que estás consciente. Y si identificas más de una máscara en cada rama, en este caso más de una emoción, toma un momento para respirar y sentir cada una de ellas. Otra forma de contemplar esta parte de los patrones internos es preguntándote cómo se activa cada una de las máscaras ante ese problema interno. Así que puedes repetir en tu interior, cuando siento este problema interno, y repite ahí tu problema interno, ¿cómo me victimizo? Cuando siento este problema interno, ¿cómo se activa el Salvador en mí? Cuando siento este problema interno, ¿cómo me percibo? Y quizá no se activen o quizá no identifiques todas estas máscaras, pero puedes ir pasando una por una. Así que respira y siente esos roles. Si algo en ti se distrae, si algo en ti quiere saltar de nuevo hacia la parte externa, hacia la parte que proyecta, solo respira, regresa a tu problema interno desde ese Visantara. Busco entender. Bien, consciente. Permanece ahí. Repite una vez más tu problema interno y contempla las herramientas. Ante mi problema interno, controlo, manipulo o utilizo el poder, ya sea imponiéndome o cediendo por completo ese poder. Respira. Bien, consciente. Y contempla también las expectativas. Ante ese problema interno, repítelo, siéntelo. Falsas esperanzas, completa seguridad o egocentrismo. Siente. Y lo que sea que identifiques,
humildad, Visantara y confort con todos estos patrones internos, estas máscaras internas que vas identificando. Respira profundo. Bien. Y contempla ante ese problema interno cuál de las necesidades se detona en mí. Acumular, lograr u obtener. Eso, siente, permanece ahí. Y quizá de forma muy natural, de la mano de esas necesidades, puedas identificar el apego. Bien, apego físico, apego mental o apego emocional ante ese problema interno. Y observa todas esas máscaras, todos esos patrones internos que lograste identificar desde ese estado de Visantara. Es como si tuvieses una visión más amplia, como si estuvieses en un mirador desde el cual puedes identificar, puedes ver tus patrones internos, desde el cual puedes ver toda la historia. Cuando ese problema interno, esa insuficiencia, esa inseguridad o cualquiera que sea tu problema interno está activo y ahora puedes ver cómo hay miedo, rechazo, cómo te persigues, cómo controlas o te manipulas, etcétera. Puedes ver todos esos patrones. Trata de ir a ese Visantara, a ese mirador, y tu intención sigue siendo entender. Quiero ver mis patrones, quiero ver mi paisaje, el paisaje que yo mismo he creado. Observa ese paisaje. Y desde ese paisaje pregúntate o observa qué es lo que no quieres ver. En todo eso que comienzas a observar, que comienzas a sentir, ¿qué es eso que aún no quieres ver, que aún prefieres dar la vuelta o mirar al otro lado? Si te cuesta, presta atención a tus expectativas, necesidades y apegos que acabas de ver en los patrones internos. ¿Qué es aquella, digamos, creencia o aquel algo tan profundo que te hace juzgar, que te hace no querer ver ese tu problema interno? Es decir, si tu problema interno es que te sientes insuficiente, observa si hay una expectativa de que tienes que ser suficiente. Quizá lo sientes como una necesidad.
tengo que conseguirlo, tengo que lograr ser suficiente. Y quizás está ese apego mental, esa idea de que solo siendo suficiente vas a estar completo, de que lo correcto o lo bueno es ser suficiente, o sentirte seguro, o ser válido, o encontrar amor. Busca cuál es esa necesidad, ese tengo que, cuál es ese algo que sigue detonando una y otra vez ese problema interno. Y una vez que identificas ese algo que no quieres ver, ese algo que te sigue detonando, esa necesidad, elige perderlo. Ese es tu luto a vivir. Respira, siente, incluso puedes hacerte la pregunta, ¿qué luto debo vivir para permanecer completo? Puedes utilizar ambos métodos. Hazte la pregunta o identifica qué es eso que no quieres ver. ¿Cuál es esa necesidad, ese apego fundamental o quizá esa expectativa? Y elige perder. Toma la decisión consciente de soltar esa creencia, ese tengo que, eso que consideras tan fundamental, tan verdad, tan profundo en ti y que no te permite estar completo. Suéltalo, haz el luto. Y es doloroso, pero elige perder. Quita esa parte de ti que juzga tu problema interno, piérdela. Bien, respira profundo, permanece ahí, regresa tu atención a la contemplación. Elijo perder, vive ese luto, consciente. ¿Qué luto debo vivir? Y una vez que lo identificas, elige perder. Elige perder esa parte de ti que no te deja aceptar el problema interno, la insuficiencia, la irresponsabilidad, la insatisfacción, el fracaso, cualquiera que sea ese problema interno para ti. Y una vez que has hecho parte de ese luto, ten la humildad de contemplar. ¿Y si sí soy eso? Eso que tanto he luchado, eso que tanto me niego a aceptar o a ver o a tomar como una posibilidad. Me siento insuficiente, pero lo lucho. ¿Y si sí lo soy? Una parte de mí se siente fracasado o fracasada y peleo en contra de ello,
porque no lo quiero aceptar. ¿Y si sí lo soy? ¿Y si sí soy fracasado? ¿Y si sí soy insuficiente? ¿Y si sí soy débil? Y el hacerte la pregunta y si sí no quiere decir que lo seas, pero te abre a la posibilidad de serlo. Y vive esa humillación, regresa a la humildad, donde es tan posible serlo como no, donde al menos la lucha cesa, para, humildad en tu problema interno. Y si sí, soy eso. Permite que esos juicios, todas esas creencias, que tu identidad, todo aquello que grita, no puedo ser insuficiente, no puedo sentirme inseguro, tengo que ser importante, tengo que ser exitoso, no puedo ser fracasado, libérate de ello. Y si sí lo soy, bien, respira, consciente de que estás consciente. Y comienza a preguntarte, ¿en qué no veo a Dios o en qué no veo verdad en ese problema interno? En eso que tanto he luchado y que tanto me he negado a ver. ¿Por qué o cómo? ¿En qué no veo verdad ahí? ¿En qué no veo a Dios ahí? Respira. Y haz la pregunta, pero siente la respuesta. ¿En qué no veo a Dios? ¿En qué no veo verdad o validez en este tema? Y recuerda que aquí no hay una máscara del ego como tal. Ese algo en que no ves a Dios es algo que solo tiene que ver contigo y con aquello más fundamental en lo que crees, aquello más grande que tú. Le llames Dios o le llames verdad o como sea que le llames. Observa por qué en ese problema interno no es compatible con la verdad absoluta o con Dios o con aquello más grande que tú. Bien. Y una vez que ves en qué no ves en Dios o por qué no identificas verdad ahí, pregúntate, ¿y si sí? Plantea esa posibilidad. No te empujes, no te obligues. Es una posibilidad más. Y si sí, la verdad es eso también. Y si sí hay Dios en eso. Y solo ve cómo al plantearlo como una posibilidad más, viene esa rendición, esa
regreso a la humildad. Bien. Y ahora contempla eso también es Dios. Ese problema interno, ese algo que no quiero ver como verdad, también es Dios. Y repítelo, nómbralo. La insuficiencia también es Dios. La debilidad también es verdad. Respira. Y siente como, aunque quizá hay una parte de ti que comienza a aceptarlo y que dice o siente que ahí también hay verdad, observa cómo a la vez sigue habiendo una parte que lucha, una parte que grita, no, eso no puede ser Dios, ahí no puede haber verdad. Ve a esa parte a la que se resiste. Y una vez más, de una forma compasiva, sin forzarte u obligarte, solo plantea la posibilidad preguntándote, ¿y si sí lo es? ¿Y si eso también es Dios? Respira profundo y siente esa sensación de ser desarmado, esa humillación, ese regreso a la humildad donde comienzas a verlo como una posibilidad, como una verdad. Eso también es Dios. Repítelo una vez más, ese tema, ese algo que he elegido, ese problema interno que tanto he luchado, no está mal, también es Dios, también es verdad. Si Dios es todo, también tiene que ser el fracaso, también tiene que ser la agresividad, también es esa prepotencia. Respira, comienza a ver, eso también es Dios, es una forma más de Dios. Quizá no es la más agradable, pero sigue siendo Dios. Y perdona a Dios, perdona la verdad por tener esa forma. Y recuerda que ese perdón del que hablamos es entendimiento. Entiendo la verdad. Entiendo que Dios está haciendo lo que mejor que puede, está aprendiendo, se está conociendo y es todo. Y si es todo, también es este problema interno. Así que cuando ese problema interno se detona en ti, cuando te sientes insuficiente, cuando te sientes incapaz, no has
salido de la verdad, no has perdido a Dios, no estás mal, sigues estando, sigues siendo verdad en esa forma. Respira profundo y contempla, yo soy eso también. Yo soy insuficiencia, yo soy fracaso, yo soy debilidad. Asume ese problema interno y perdónate. Regresa a ese entendimiento, a esa sensación de estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy aprendiendo. Y en ese recorrido de aprendizaje, en ese hacer lo mejor que puedo, a veces me toca ser insuficiente. Soy fracaso. Y aún así estoy en la verdad, estoy con Dios. Soy Dios en esa forma, soy verdad en esa forma. Respira y siente ese regresar a la verdad. Siente cómo cae la lucha, cómo se derrumba toda la resistencia a tu problema interno, porque ahora comienzas a sentir y a saber que eso también es verdad. Soy Dios en esa forma. Aún en el momento de fracaso, en el momento de sentirme débil o impotente, sigue habiendo verdad, sigue estando Dios en esa forma. Bien, yo soy Dios en esa forma, siéntelo. Haz un esfuerzo, saborea el encontrar verdad, el encontrar a Dios, el encontrar aquello más fundamental aún en ese problema interno. Asume ese problema interno sin juicio. Ahí también hay verdad. Bien. Contempla ahora. Yo soy Dios, yo soy verdad en esa forma, en ese problema interno. Y regresa a esa situación con la que comenzamos, a ese problema externo, a esa experiencia vivida que detonó todo esto. Y encuentra verdad en esa situación. Ahora sabes que en tu problema interno que estaba
que se detonó ahí es verdad, es Dios. Proyecta esa verdad, proyecta ese Dios a lo sucedido, a lo externo, a esa situación, a ese momento donde sufriste. Eso también es verdad. Esa experiencia de dolor, esa situación de sufrimiento, ese suceso también es verdad. También es Dios. Respira profundo y siéntelo, repítelo. Eso también es verdad. Y si se detona un poco más de resistencia, si algo en ti no quiere verdad en esa parte externa, pregúntate qué más, qué otro luto debo vivir. Regresa a la humildad, pregúntate y si sí, si algo en ti lucha, si algo en ti no lo quiere aceptar. Y si sí, esa situación también fue verdad. Y si sí hay Dios también en eso. Ve ahí, respira, siéntelo. Haz ese luto, pierde y plantea la posibilidad, aun si no lo ves al completo aún. Y si sí lo es. Y si sí eso que viví, y si sí ese suceso es Dios o es verdad también. Rinde esa parte que lucha. Encuentra humildad y vuelve a proyectar o a repetir eso. Mi experiencia, lo que viví también es Dios, también es verdad. Bien, toma una respiración profunda y quizá te falte por profundizar más, por dedicarle más tiempo a esta integración. Es necesario volver una y otra vez a la humildad, volver una y otra vez a sentir que eso que estás integrando también es verdad. Pero por ahora, con el avance que hayas tenido, vea esa parte de ti que ya comienza a ver verdad o que comienza a ver a Dios en ese tema. Por ahora enfócate en la parte que ya ha encontrado verdad y sumérgete ahí. Siente esa verdad. Respira verdad. Ya no solamente en este tema, sino verdad en general. Conoce la verdad, sumérgete en la verdad. Conecta con ese algo más grande que tú, con ese Dios. Respíralo, habítalo, siente y observa. Verdad, bien, verdad. Saborea la verdad. Bien, conscientemente
Suelta toda la parte de la integración y permanece solo en ese sabor, en ese estado de verdad, de Dios, de algo más grande que yo. Siéntelo. Toma una respiración profunda, vocal. Ah. Y comienza a regresar poco a poco. Si lo sientes necesario, puedes hacer otra respiración vocal y regresa. Bien. Por supuesto que una integración de una hora como la que acabamos de hacer no es en la mayoría de los casos suficiente para terminar una integración hasta lo fundamental. Pero ahora que tienen este video, esta práctica guiada donde vamos recorriendo todos los pasos, pueden utilizarlo para seguirlo, pueden pausar en la parte superficial si necesitan pasar ahí más tiempo, pueden, no sé, pausar donde sea que necesiten pausar para seguir toda la parte, toda la parte correspondiente, claro. En la parte fundamental, por supuesto que muchas veces es necesario regresar mucho al ECC para buscar esa humillación, para parar esa lucha. Entonces, en esa parte superficial, en especial, pausenlo y regresen, sientan esa lucha, ese algo que no quiere aceptar, ¿verdad? Y respiren otra vez. Y si sí lo es, y si ahí también hay verdad, y vayan haciendo toda eh, ese ir y venir, ese regresar a la humildad, hasta que sientan cómo va aumentando esa verdad o ese Dios donde ahora sí puedes ver, aquí también hay verdad, aquí también está Dios. Y entonces, aunque el ejercicio, este video como tal, son casi una hora, ustedes pueden ir alargando, pueden pausarlo, tomarse un descanso y regresar al día siguiente. También hace unas semanas grabé el otro video donde era más bien la parte, solo la parte fundamental, que está un poco más detallado. Creo que también fueron alrededor de 40 minutos solo en lo fundamental. Entonces pueden combinar ambos. Utilicen esto para encontrar su método, su ritmo, pero luego, como siempre les decimos, traten poco a poco de empezar a hacerlo por su cuenta. Pero es maravilloso al principio, al menos para acostumbrarnos, tener guías como esta. Así que por ahí alguien entre semanas, recuerdo que alguien dijo que íbamos a necesitar como hora y media o 2 horas para esta integración. Si lo hago más largo, luego terminan agotados, se distraen, se cansan. Así que al punto, fui pasando por todo para que tengan los pasos, pero sin hacerlo tan largo. Ahora ustedes trabajenlo por su cuenta. Y muy bien, pues es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que hayan podido seguirlo. Y bueno, nos vemos en la semana en sesión. Muchas gracias a todos. Chao.